Muy bien, buenas tardes mis estimados jóvenes. Como siempre es un gusto en saludarlos, esperando de que estén muy bien. Los saludo cordialmente. Muchas gracias por su presencia a esta nueva clase de la materia de Cálculo 2 de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas. Lo que nos convoca ahora en esta clase es un poquito profundizar los conceptos básicos que hemos originado en la clase anterior, recordando un poquito lo aprendido en Cálculo 1 para poder llevar o plasmar ese conocimiento a Cálculo 2. Indudablemente, como pudieron observar, Cálculo 2 en el tema de funciones y generalmente en la mayoría de los temas es una continuación de Cálculo 1, indudablemente, pero ya tomado en cuenta en multivariables, ¿no? En 2, 3, 4, n variables. Nosotros acá, como les dije, vamos a estudiar más que todo ejercicios con la variable X y la variable Y para poder ver el comportamiento de los pares ordenados en cuanto al funcionamiento de una máquina que hemos aludido en la clase anterior, en la que les explicaba de que ocupo el ejemplo de poderles hacer entender de que esta es una máquina que nosotros tenemos que manejar y para que esta máquina funcione vamos a tener que alimentarla de datos. Y en este caso vamos a tener que darle datos a la variable X y datos a la variable Y. Y entonces necesariamente para que esta función o máquina pueda funcionar debidamente, indudablemente tendremos que averiguar en qué lugar del plano cartesiano XY estamos en condiciones de tomar un valor o un par ordenado cualquiera para poder asignarle un resultado a esta función. Bueno, en esta parte vamos a ser ya un poquito más detallistas y vamos a empezar a resolver nuestro primer ejercicio, hallar el dominio de la siguiente función. Lo primero que nosotros debemos hacer acá es reconocer cuántos problemas o restricciones matemáticas tiene esta función. Y entonces, indudablemente, acá en el análisis del cálculo del dominio, podemos ver de que ya aquí tenemos, por ejemplo, un problema, una restricción. Acá tenemos también una segunda restricción. Acá también se presenta una tercera restricción, ¿no? El logaritmo en el numerador de la siguiente expresión es una restricción a tomar en cuenta, ¿no? Y también aquí tenemos un cuarto problema, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer las restricciones presentes en la función. Indudablemente en cálculo 1 nos enseñaron, por ejemplo, que cuando había un denominador con la presencia de una raíz, se generaban dos problemas. Pero nosotros aquí en cálculo 1 y en cálculo 2 vamos a aplicar, en ambas materias, se podía aplicar la lógica y nosotros lo que vamos a hacer es evitar la mayor cantidad de pasos, ya que por lógica podemos hacer un cálculo en vez de dos cuando una raíz par se encuentre en el denominador. Y para eso vamos a explicar cuando estemos en esa situación. Es por ello de que para mí tenemos acá cuatro problemas. Uno, dos, tres y cuatro, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora a continuación es resolver esos problemas uno por uno y poder llegar al resultado final. Por lo tanto, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el cálculo del dominio número uno, que puede ser cualquiera, pero nosotros vamos a tomarlo en este orden. Esta expresión nos va a ocasionar nuestro dominio número uno. Por lo tanto, sabemos por cálculo 1 de que el argumento de una raíz par necesariamente tiene que ser positivo y para poder inducir esa situación, lo que hacemos es poner acá el símbolo de relación matemática de mayor o igual a cero. Cuando nosotros hacemos esto con un argumento radical, es con el motivo de que vamos a forzar de que ese argumento sea positivo. O sea, necesito que el argumento sea positivo. Y es por eso que lo condicionamos
y decimos, esto tiene que ser necesariamente mayor o igual a 0. De acá indudablemente despejamos las variables y este menos 4 va a pasar con 4 y a partir de este momento tengo que reconocer qué tipo de expresión me han dado en el argumento para poder obtener la gráfica. Y en este caso lo que me han dado a mí es una circunferencia que tiene un centro en el origen y que además tiene un radio de más menos 2. Esta información es en el caso de que yo tenga que efectuar mi problema de manera manual, ya que por el uso de la tecnología no necesitamos simplemente saber el centro y el radio. Simplemente necesitamos saber el argumento. Pero en el caso de que yo tenga que calcular manualmente el ejercicio utilizando el lápiz y la hoja de cuaderno, pues tendré que ver de que acá me han dado una circunferencia. El argumento de una expresión radical, logarítmica o en cualquier tipo de expresión en la que se presente una restricción, por hacer cualquier expresión. No solamente por hacer circunferencia, puede ser una recta, una circunferencia, una parábola, una elipse, una hipérbola. Todo va a depender de qué es lo que nos estén colocando en el argumento. Y eso que esté colocado en el argumento, tengo que saberlo reconocer para poder tomar la decisión de manualmente efectuar la gráfica. Y aquí estoy enfrente a una circunferencia centrada en el origen con un radio de más menos 2, debido a que la raíz de 4 es 2. Por lo tanto, acá podemos decir entonces lo siguiente. Podemos decir de que el dominio número 1, para esta función va a ser igual a la siguiente restricción. Va a ser igual a lo siguiente. Para todo XY en la que se cumpla esta condición. O sea, todos los pares ordenados que cumplan con esta condición representan el dominio 1 analíticamente. Esta es una nomenclatura algebraica en la que el alumno debe entender que se está utilizando un cuantificador universal en la que estamos diciendo el dominio 1 va a estar formado por todos los valores de X y de Y que cumplan esta condición. Mientras que cumplan esta condición, no vamos a tener problema en esta parte de la función. Ahora, indudablemente nosotros podemos hacer las gráficas por separado para que puedan ver en detalle lo que va a suceder cuando vayamos a intersectar todas las gráficas. Entonces aquí, en verdad no es necesario hacerlo tan paso por paso, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a interpretar gráfica por gráfica para que al final intersectemos todas las gráficas y podamos encontrar la zona factible. Esto significa entonces que si vamos a nuestro apoyo tecnológico, ¿no? Tenemos acá el argumento x al cuadrado más y al cuadrado mayor o igual a 4. Entonces, en forma detallada, esta vendría a ser la gráfica de nuestra primera restricción. Una circunferencia en el origen con un radio de 2, en la que todo lo que está por afuera de esa circunferencia serían los pares ordenados que estarían cumpliendo con esa restricción. O sea, si mi función solamente tuviese esta restricción, este sería ya el dominio final. Todo lo que está por afuera, ¿no? La parte externa. Entonces nosotros en forma detallada podemos graficar cada una de ellas para ver al final qué intersección nos va a dar. Vamos aquí a colocar como nombre G sub 2 y vamos a ir entonces a plasmar esa gráfica a nuestra hoja de cálculo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar la gráfica solamente de esa restricción, ¿ya? Entonces aquí vamos a buscar la carpeta, aquí está. Muy bien. Entonces, esto que estoy poniendo ahorita solamente representa la gráfica de nuestra primera restricción, tratando de hacerlo de manera detallada. Entonces, esto que le corresponde a la gráfica de la restricción número 1. El dominio 1 de la restricción 1 acompañado con su gráfica.
Indudablemente, esta no es la gráfica final, sino que lo que voy a hacer es graficar uno por uno a manera de ir practicando esta parte y al final tendremos que intersectar todos los problemas que se encuentren en esta función. Ya tenemos el análisis de la función con respecto a la restricción número 1 y entonces ahora vamos a proceder a hacer el análisis de la función con respecto a el dominio número 2. El orden de los factores no altera el resultado y entonces para mí el dominio número 2 va a ser esto de acá. Indudablemente tenemos que tener en cuenta de que esta raíz se encuentra en el denominador. Por conceptos de cálculo 1, estrictamente de cálculo, tuviésemos que hacer acá dos pasos. Un paso en el que el argumento tuviese que ser mayor o igual a 0 por la raíz y un segundo paso porque el argumento está en el denominador y tuviésemos que evitar que sea 0. O sea, en cálculo 1 nos enseñaron que acá se hace dos pasos de manera estricta. Mayor o igual a 0 por la raíz, distinto de 0 por ser denominador. Pero en paralelo a cálculo 1 se llevó álgebra 1 y álgebra 1 nos permite decir el siguiente razonamiento. Si yo tengo que analizar una restricción radical par en el denominador, en vez de hacer dos pasos, puedo hacer uno, tomando en cuenta de que el argumento sea mayor a 0. ¿Qué significa eso? Que si yo agarro este argumento y le coloco mayor a 0, automáticamente estoy haciendo los dos pasos de cálculo 1 de manera inmediata. Entonces acá, como el problema es el tiempo, porque se hace un análisis exhaustivo, pongámosle, cuando la función tiene diversas restricciones, lo que voy a hacer yo es eso. En vez de hacer dos pasos, voy a hacer uno, pero tomando en cuenta de que el argumento de una raíz par en el denominador tiene que ser mayor a 0. Eso me permite hacer los dos pasos mencionados en cálculo 1 de manera directa. Entonces con eso yo voy a agarrar este argumento, que es una recta, el que está presente ahí, y vamos a condicionarlo de esta manera. Hago la aclaratoria de que no estoy poniendo mayor o igual a 0, porque lo estoy resolviendo en un solo paso. Y esto se hace cuando la restricción se encuentra en el denominador en función a una raíz par. Por lo tanto, de acá yo tengo que reconocer lo que me están poniendo ahí en el argumento, y lo que me están colocando en este argumento es una recta. Entonces acá x más y es mayor a 2, está con menos pasa por más. Entonces aquí podemos definir, ¿no? Podemos aclarar de que esta es una recta, ¿no es cierto?, que puede ser creciente o puede ser decreciente. En este caso la recta es decreciente porque la variable x, si la paso al otro lado, va a pasar con signo negativo y la pendiente va a ser negativa. Entonces puedo decir tranquilamente que es una recta decreciente. El tema de creciente y decreciente está en función al signo de la variable x, que al ser llevada al otro lado, a la derecha, pasaría con signo negativo y nos provocaría una recta decreciente. Lo importante acá es que esto es una recta y lo importante acá es que esto es una circunferencia. También vamos a aclararlo por si acaso. Una circunferencia. Bueno, en el caso de la recta entonces, ya podemos decir de que la restricción ya está más que clara. No vamos a tener problemas en la función si hacemos cumplir de que x más y sea mayor que 2. Lo que significa entonces que puedo tomar esta nomenclatura y puedo decir lo siguiente. Puedo decir, el dominio número 2 va a estar totalmente solucionado si nosotros hacemos cumplir esta condición. X más Y tiene que ser mayor a 2. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Todos los pares ordenados para X y Y que cumplan con esta condición van a pertenecer al dominio número 2. Ahora, al poner esto, yo no estoy solucionando todo el problema. Al poner esto, yo estoy diciendo, aludiendo a que esto es una máquina, para que puedan entender, y la idea es que esta máquina funcione, lo que yo estoy haciendo acá es decir lo siguiente.
Si esto pasa, va a funcionar esta parte de la máquina. Si esto pasa, va a funcionar esta parte de la máquina. Al final, yo no voy a poder trabajar por partes. Yo voy a querer que trabaje toda la máquina de una vez. Y entonces ahí vamos a provocar la intersección. Es decir, yo necesito saber qué pares ordenados, al ponerlos directamente en todas las X y en todas las Y, me hagan funcionar toda la función. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver qué es lo que debe pasar para que funcione solamente esto que está con verde. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es irnos obviamente a nuestro apoyo tecnológico, el GeoGebra, y vamos a ver que esta es una recta, ¿no? Y vamos a plasmarla ya. Entonces, nos venimos acá y decimos lo siguiente. Eh, X más Y tiene que ser mayor que 2. Bueno, ahí está. Esa vendría a ser la gráfica de nuestra segunda restricción. Observen ustedes que es una línea segmentada porque tiene el símbolo de relación matemática mayor, lo que significa de que el contorno de la recta no incluye. Para que sea incluido tuviese que ser mayor o igual, y los símbolos de relación matemática mayor y menor condicionan el contorno de la gráfica, lo hacen segmentado, e indudablemente me van a interesar todos los pares ordenados que estén por encima de la recta. Lo que significa entonces que aquí yo tengo a disposición la gráfica de la segunda restricción, que vamos a llamarla G sub 3, y vamos a llevarla a nuestro plano o a nuestra hoja de cálculos. Entonces para eso vamos a agarrar, venimos acá, e intersectamos la gráfica. Aquí está G sub 3. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahorita? Tratando de calcular en detalle, paso por paso, cada una de las restricciones. Ya con la práctica, esto se puede hacer más directo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo es lo siguiente. Estoy mostrando cuál es la gráfica de la restricción 1, cuál es la gráfica de la restricción 2. Entonces, esta es la gráfica de la restricción número 2, ¿sí? Pero todavía no he resuelto el problema. Lo que yo he hecho es, hasta el momento de decir, con esto funciona esto, con esto funciona esto. Ahora, vamos a ir al dominio número 3. Efectivamente es una recta decreciente porque es una recta con pendiente negativa y todo lo superior es lo que nos interesa. Ahora, nuestro problema número 3 es este, ¿es cierto? Así que vamos a analizarlo. Venimos acá y decimos, vamos a hacer el cálculo del dominio número 3. Le hemos llamado a este el dominio número 3. Y aquí tengo un argumento en función a un logaritmo natural. Y entonces por cálculo 1 sabemos de que el argumento de un logaritmo natural necesariamente tiene que ser mayor a 0. Cuando yo agarro y condiciono el argumento poniéndole mayor a 0, lo hago justamente para obligar a que las respuestas que vamos a encontrar sean de tal manera de que este resultado siempre sea mayor a 0. Entonces ya hemos analizado el dominio 1, hemos analizado el dominio 2 y estamos en el dominio 3. Indudablemente acá vamos a despejar las variables, y al despejar las variables, pues me va a quedar menos x cuadrado, menos y al cuadrado, este que está con más va a pasar con menos. Es indudable también que tendré que multiplicar por menos 1 para garantizar que las variables sean positivas, y ese menos 1 me va a traer cambios en la expresión matemática, como por ejemplo transformarme las variables a positivas, la constante también va a ser positiva, pero lo más importante, el símbolo de relación matemática va a ser direccionado ya no al lado derecho, sino que al lado izquierdo. O sea, ya no va a ser mayor, sino va a ser menor. Y entonces acá, pues vamos a tener la presencia de una circunferencia, ¿no? Una circunferencia que va a estar centrada en el origen. No siempre va a ser centrada, puede ser descentrada,
Descentrada significa que no esté en el origen, en cualquier punto paraordenado del plano cartesiano, y con un radio de 3, ya que la raíz cuadrada de 9 es más menos 3. Por lo tanto, podemos afirmar de que esta parte de la máquina, esta parte de la función, va a funcionar cuando se cumpla esa condición. Entonces vamos a aprovechar esta nomenclatura, y vamos a decir el dominio número 3 va a ser posible cuando nosotros cumplamos con esta restricción. Es decir, x cuadrado más y cuadrado tiene que ser menor a 9 para que no tengamos problemas en esa parte de la función. Por lo tanto, yo tengo analizado el dominio 1, el dominio 2 y el dominio 3. Indudablemente, de manera particular, esta restricción tendrá su propia gráfica. Y esta gráfica ya sabemos que es una circunferencia en la que el centro está en el origen con un respectivo radio y que vamos a subrayar la parte interna. El símbolo de relación matemática, al ser menor, ya me da la idea de que vamos a subrayar todo lo que está de manera interna. Y eso podemos corroborarlo con nuestro apoyo tecnológico, en la que venimos acá y decimos lo siguiente. Aquí, pues nuestra nueva gráfica va a ser x al cuadrado más y al cuadrado menor que 9. Claro, es muy importante lo siguiente. Ocurre de que efectivamente es una circunferencia centrada en el origen. Lo subrayado es lo interno porque dice menor. El radio es 3 porque aquí la constante es 9. Pero lo importante es que el contorno es segmentado porque ya hemos comentado de que este símbolo de relación matemática no toma en cuenta los pares ordenados del contorno de una gráfica, que en este caso es la circunferencia. Para que la gráfica sea normal, o sea, subrayada como conocemos normalmente, tuviese que ser mayor igual o menor igual. No hay que olvidar de que si yo, por ejemplo, me olvido ese pequeño detalle y lo dibujo normal, y eso nos causa problema porque el contorno, al ser dibujado normal, estaríamos diciendo de que esos puntos entran a la solución del problema cuando no. Y entonces es muy importante que cuando hagamos las gráficas de manera manual, entendamos de que con este símbolo tenemos que puntear la gráfica, o sea, segmentar la gráfica para no tener problemas en esa parte. Entonces esto vamos a llevarlo a nuestra hoja de cálculos. Vamos a ponerle Jesús 4 y vamos a plasmarlo en nuestra hoja de cálculos para que vayamos en detalle analizando la función. Vamos a insertar esto acá, ¿no es cierto? Y bueno, hasta aquí tenemos de manera particular analizada cada una de las restricciones en la función. Pero todavía no hemos encontrado lo importante. Y lo importante es el dominio final de la función. Lo que hemos hecho hasta aquí es, en forma detallada, calcular por separado la gráfica de cada restricción. ¿Sí? La gráfica de cada restricción. Ya tengo entonces el dominio 1, el dominio 2, el dominio 3 y me queda el dominio 4. El dominio 4, pues, es un denominador en la que tenemos la presencia de una raíz par con un argumento que es x más y. Y claro, este argumento, para hacerlo en un solo paso y no hacerlo en dos, aplico los conceptos lógicos de álgebra 1, son materias muy complementarias, y digo, ¿para qué hacer dos pasos si yo puedo resolver el problema simplemente tomando el argumento, ¿no es cierto? Y condicionándolo a que sea mayor a 0. En ese momento yo estoy haciendo dos pasos en uno, ¿no? Entonces, estoy diciendo de que para que esto funcione, el argumento basta que sea mayor a 0. Entonces, lo obligo con esto a que lo que vamos a encontrar cumpla con esta condición. Y como ya está despejado, es decir, que las variables están despejadas ahí, pues ya puedo decir que nuestro dominio número 4 va a estar funcionable cuando se respete esta condición. O sea, esto de acá. Por lo tanto, tenemos ya calculado de manera particular cada uno de los dominios
de las diferentes restricciones que han aparecido en la función. Y este es el dominio 4. Una vez que nosotros tenemos calculados los 4 dominios y sus gráficas particulares de cada uno de ellos, pues puedo pensar en encontrar el dominio final de la función y cuál sería la gráfica final de la función. Pues para ello aquí voy a plasmar la gráfica de este dominio 4 de manera particular, ¿no es cierto? Y vamos a irnos entonces a nuestro apoyo tecnológico y vamos a ver qué pasa con la gráfica de x más y mayor a 0. Bueno, vámonos acá. Tenemos entonces aquí lo siguiente. X más y mayor a 0. Claro, indudablemente es una recta en el origen, ¿no es cierto? Decreciente porque si despejo la y, la x que está con más va a pasar con menos. Es muy importante reconocer lo que nos están colocando en el argumento. Esta es una recta, indudablemente, en el origen, ¿no? Punteada, segmentada, porque tiene el símbolo de relación matemática mayor, con pendiente negativa, decreciente, porque si yo despejo y, la x que está con más pasa con menos, y en la que todo lo que está subrayado con azul son los pares ordenados que nos interesan particularmente para esta restricción. O sea, todo lo que está con azul son los valores de X y de Y que cumplirían con esta restricción. Por lo tanto, vamos a plasmar esa gráfica ya y vamos a encontrar a continuación la respuesta final. Entonces aquí vamos a llamarle Jesús 5. Vamos a irnos allá a nuestra hoja de cálculo básica. Y bueno, vamos a plasmar acá eh, la gráfica de ese problema. Entonces aquí tengo, como vuelvo a repetir, en detalle las gráficas de cada una de las restricciones que participan en esta función. ¿Ah? Pero recalco, no hemos calculado todavía la respuesta final. Simplemente hemos hecho un detalle por separado de cada una de ellas. Bueno, ahora lo que yo puedo hacer entonces es aplicar el concepto, ¿no? De decir lo siguiente. El dominio general para esta función va a ser la intersección de todas las restricciones que hemos analizado. Entonces, el cálculo del dominio de la función ya de manera general, pues va a ser el siguiente. Voy a aprovechar esta nomenclatura de acá. Recordemos que en cálculo 2 se responde en manera general y en cálculo 1 de manera particular. El dominio de la función f de x, y va a ser lo siguiente. Va a ser todos los pares ordenados x, y que cumplan con la primera restricción, ¿no? Que cumplan con la primera restricción y, ¿no es cierto? Vamos a condicionar acá con el operador de conjunción. El operador de conjunción significa intersección y que cumpla la segunda condición, esta segunda condición, que es esta de acá, y que cumpla la tercera, ¿cierto? Volvemos a condicionar con el operador de conjunción, que significa intersección, y que cumpla la tercera, que es esta de acá, y que además cumpla la cuarta, la tercera, y volvemos a condicionar otra vez con el operador de conjunción para la cuarta restricción que hemos encontrado. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que para que la máquina funcione en general, tiene que cumplirse estas 4 situaciones, primera, segunda, tercera y cuarta. Y claro, esto me va a generar un gráfico final en la que se va a interponer cada una de las gráficas y si existe un lugar subrayado por las 4 al mismo tiempo, tendremos una zona factible. Y en caso contrario, no tendremos una zona factible. ¿Cómo entonces hacemos eso? Bueno, para llegar a esa posición, a ese gráfico, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a poner todo esto en nuestro apoyo tecnológico y vamos a ver qué gráfico nos resulta de hacer eso. Pues nos venimos acá, ¿no es cierto? Y empezamos a hacer las restricciones. La primera restricción es x² más y² mayor o igual a 4.
x cuadrado más y cuadrado mayor o igual a 4. Ahí tengo la primera restricción. La segunda restricción es x más y mayor a 2. X más y mayor a 2. Ahí tengo la segunda restricción. La tercera restricción es x cuadrado más y cuadrado menor a 9. X cuadrado más y cuadrado menor a 9. Y tengo una cuarta restricción encontrada que es x más y mayor a 0. X más y mayor a 0. Ok, ahí tengo las cuatro restricciones realizadas en un solo gráfico. Pero claro, no me queda claro dónde está la zona factible. La zona factible es el lugar del plano cartesiano x, y, que es subrayado por todas las restricciones al mismo tiempo, ya que estamos intersectando aquí. Para que este programa me muestre eso, pues lo que tengo que hacer yo es realizar la intersección. Para eso, por acá buscamos el operador de intersección, ¿no? Y decimos, si yo la restricción A la intersecto con la restricción B, la intersecto con la restricción C y la intersecto con la restricción D, voy a tener el dominio final. Y ese dominio final, para verlo más claramente, es este que ustedes están viendo acá. En definitiva, este es el dominio final de esta función. O sea, la matemática me está diciendo que si yo quiero hacer funcionar todas las restricciones de un solo saque, tengo que darle los valores que están dentro de esta zona. Todos los valores que estén dentro de esta zona van a hacer funcionar la función de un solo saque. Claro, para poder obtener esto con el lápiz y la hoja de cuaderno, ustedes tendrán que graficar una por una y interponer para poder ver en cuál es el lugar subrayado por las cuatro restricciones. Aquí lo que está haciendo el programa es decirme, mire, esta es la zona subrayada por la primera restricción, por la segunda restricción, por la tercera restricción y por la cuarta restricción. Es la única zona subrayada por todas. ¿Y por qué me interesa la zona subrayada por todas? Porque usted está intersectando. Y por cálculo 1 sabemos de que el dominio de una función sujeta a varias restricciones se define como la intersección de todas las restricciones, con la diferencia que en cálculo 1 nosotros lo hacíamos con intervalos, ¿no? Si ustedes recuerdan, graficaban intervalos y buscaban la intersección. En cálculo 2, indudablemente lo que hacemos es prácticamente algo semejante, pero ya sin intervalos, ¿no? Buscando gráficas y buscando la zona factible. Entonces eso me va a llevar a plasmar esta gráfica allá en nuestra hoja de cálculos para encontrar nuestra respuesta final. Por lo tanto, venimos acá y decimos, el dominio de esta función analíticamente es esto y gráficamente es esto. Ahí está. Claro, la tecnología nos apoya mucho en cuanto a los cálculos, porque indudablemente les había mencionado de que tenemos que dejar de preparar a estudiantes para el pasado y educar a estudiantes para el futuro. Eh, Todos estos cálculos no lo van a hacer a mano y a lápiz cuando sean provisionales. Van a manejar la tecnología. Y no solo esta tecnología, ¿no? El GeoGebra es una herramienta básica. Hay programas especializados, ¿no? Como el MATLAB u otros programas que son más potentes, pero el GeoGebra ya es un programa básico para por lo menos iniciar el conocimiento. Lo que ven acá es la respuesta final del análisis de esta función. Entonces, si yo soy ordenado en esa parte y puedo calcular de esta manera, indudablemente no habrá ningún problema en la hora de obtener los resultados finales. Bien, pasemos a ver nuestro problema número 2. A ver, en este problema número 2 vamos a hacer lo siguiente. Ocurre de que acá la función que me han planteado resolver es una función en la que en primer lugar tengo que reconocer
los problemas que me puede presentar, las restricciones de este problema, y aquí, claro, yo tengo en este caso una, dos, tres restricciones. Pero para que esto quede más claro en cuanto a las restricciones, no debo olvidarme de que debo apoyarme con propiedades matemáticas de colegio. Por ejemplo, en este caso uno dice, a ver, antes de que me digas cuántos problemas hay acá, esta expresión de aquí, ¿cómo se puede escribir de otra manera? Bueno, esta expresión de acá se puede escribir de esta manera. Por propiedades de colegio, sabemos de que la raíz se puede repartir tanto al numerador como al denominador, y en este caso aquí sería x más y menos 2, y aquí sería x más y menos 1. Entonces, indudablemente, esto yo lo puedo escribir así. No estoy cambiando mi ejercicio, estoy aplicando una propiedad. Esto es lo mismo que esto. Y entonces aquí me queda claro de que aquí tengo que enfrentarme a un problema número 1, a un problema número 2 y a un problema número 3. O sea, tres problemas a solucionar en esta función. Entonces empezamos nuestro esquema, cálculo del dominio número 1. Nuestro dominio número 1 puede ser cualquiera. El orden en los factores no altera el resultado, porque la intersección es conmutativa, ¿no? Entonces yo digo, bueno, este es el problema 1. Para mantener un orden de este problema 1, como está en el numerador, el argumento, que es una recta, tiene que ser mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0, porque el argumento se encuentra en el numerador. Y entonces actuamos como una raíz normal. O sea, necesito forzar a que este argumento siempre sea positivo, o sea, 0 en último caso. Porque si el numerador es 0, no hay problema. El problema es que el denominador sea 0. El numerador no hay problema que sea 0. Entonces, por eso que colocábamos estas restricciones en cálculo 1, ¿no? Es una forma de condicionar lo que queremos calcular. Y claro, sé que yo despejo las variables, queda claro de que esta es una recta, va a ser una recta decreciente, porque la x la puedo pasar acá. O sea, puedo responder así, por ejemplo, puedo responder así, claro, no hay ningún problema, se puede responder así. No, no pasa nada, es lo mismo. Y aquí ya queda claro de que es una recta, ¿no? Muchos alumnos prefieren hacerlo así y está bien, es válido, porque dicen, esta es una recta, ¿no? De cálculo 1 y es decreciente, porque la pendiente es negativa. Entonces, no hay problema si hacemos eso. Entonces acá nosotros reconocemos de que es una recta decreciente, ¿no? Que nos sirve como información para poder hacer la gráfica manualmente. Y para graficar una recta, ya sabemos que una recta se grafica con dos puntos. Cuando x vale 0, cuánto vale y, cuando y vale 0, cuánto vale x. Y con esos puntos podemos obtener la gráfica en el cuaderno. Ok, su gráfica particular de esto, la gráfica particular de esta restricción, vamos a ver esto, perdónenme por favor, ya, porque tengamos espacio. La gráfica particular de esto, vamos a llevarla a cabo en nuestro apoyo tecnológico. Entonces, vámonos allá, ¿es cierto? Y esto de acá ya no nos va a interesar esto, así que vamos a ver nuestras nuevas gráficas. Y vamos a empezar por acá. Tenemos pues x más y, si no me falla la memoria, mayor o igual a 2, ¿no? A ver, confirmemos eso. Sí, x más y mayor o igual a 2. Bueno, eso me provoca una recta, como pueden observar, donde nosotros acá tenemos, bueno, volvamos por favor acá a nuestro apoyo para poder ver la gráfica, ¿no? Entonces, eh, ok, tenemos acá, como les decía, una recta normal, porque dice mayor o igual, el contorno se toma en cuenta. Y obviamente, ¿cómo yo consigo esta recta? Bueno, cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Busco el punto. Cuando y vale 0, ¿cuánto vale x? Busco el punto.
uno los puntos y subrayo, ¿no? La parte superior porque dice mayor o igual a un determinado elemento. O sea, todos estos pares ordenados cumplirían con esta condición. Entonces vamos a llevarlo allá a nuestra hoja de cálculos. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a descargar esta imagen y vamos a seguir de manera correlativa Jesús 7, ¿no? Y vamos a nuestra hoja de cálculos para ver el comportamiento particular de cada una de ellas. Entonces, esto se hace cuando uno está iniciando, digamos, el proceso del dominio. Ya cuando uno ya tiene experiencia, lo puede hacer más rápido. Entonces ya esto ya lo acomodamos a nuestro antojo, ¿no? Esto es lo de menos, es parte de la estética del problema nada más, para que la presentación sea un poco más presentable, pero ya tengo ahí la gráfica de la primera restricción. Pero tengo más, y aquí tengo una segunda restricción, pero el trato de esa segunda restricción es diferente, ¿no? Cálculo del dominio 2. Y este es el dominio 2 para nosotros. Ocurre de que no es lo mismo analizar la raíz en el numerador que en el denominador. Indudablemente no es lo mismo ese análisis. Pero ya hemos visto de que si tengo una raíz en el denominador, para no hacer dos pasos, puedo evitar eso y puedo decir, con que este argumento, que es una recta nuevamente, sea mayor a cero, solucionamos el problema, ¿no? Entonces, ahí está. De aquí yo ya puedo despejar las variables, puedo despejar la variable y para que lo vean semejante a cálculo 1, puedo dejarlo así si desean, o puedo agarrar y puedo decir, no, vamos a despejar la variable y para que me sea más fácil por cálculo 1 y aquí, ¿no? Como lo dejen, ya sea de esta manera o esta manera, es lo mismo. Algunos, como les dije, prefieren hacerlo así para reconocer mejor lo que le han colocado en el argumento. Entonces aquí me han colocado una recta eh, que va a ser decreciente y va a ser segmentada. Aumentémosle eso más. Segmentada porque el símbolo de relación matemática es mayor, lo que significa que el contorno no va a ser tomado en cuenta. Esto quiere decir entonces, ¿no es cierto?, que por aquí, de manera particular, vamos a calcular la gráfica de la segunda restricción. X más Y mayor a 1. Vámonos para allá entonces. Hagámoslo acá. X más Y mayor a 1. Como pueden ver, una recta segmentada, decreciente, donde me interesa toda la parte superior. Por lo tanto, descargamos esta imagen, la llevamos allá a nuestra hoja de cálculos, repito, para que la presentación sea un poco más entendible. Volvemos a nuestra hoja de cálculos y pues aquí, de forma particular, mostramos la gráfica específicamente de esa restricción, ¿no? Entonces aquí, ya esto ustedes lo pueden colocar a su antojo, al tamaño que ustedes vean conveniente. Las prácticas también pueden hacerla con GeoGebra, ningún problema, ¿sí? O a mano, a lápiz, no pasa nada, de que estén bien hechas, lo que más nos interesa es eso. Y bueno, aquí tengo la segunda restricción, ¿sí? Ahí está. La primera restricción, la segunda restricción. Pero tenemos una tercera, y esa tercera está en función a un logaritmo natural. Entonces vamos a decir cálculo del dominio número 3. Acá. Le hemos dado ese nombre a esta restricción. Y bueno, ese argumento hay que forzarlo que sea mayor a cero, porque no hay logaritmo de números negativos y tampoco hay logaritmo de cero. Entonces, lo que hacemos es, o lo que hacíamos en cálculo 1, cuando agarrábamos este argumento y el profesor de cálculo 1 venía y les decía, tienen que poner mayor a cero, lo que estaba haciendo era forzar a que el resultado sea positivo. ¿No? Se llama inducir el argumento a una respuesta positiva. Y bueno, de acá podemos despejar, podemos dejar las variables, es claro de que esta es una recta, ¿no? Podemos dejarlo así también, no hay ningún problema, o pueden despejar la variable y también, sigue siendo una recta decreciente porque la variable x va a pasar con signo negativo, lo que implica que la pendiente es negativa y por ende
tenemos acá una recta decreciente en estado segmentado, ¿no? Segmentada, por el símbolo de relación matemática que es mayor. Entonces acá, bueno, aquí nos está faltando, ¿no es cierto?, poner los dominios, ¿ya? Entonces, aquí me está faltando esto. Está faltando que yo venga acá y diga el dominio número uno, ¿cierto? Que tiene que estar esto indudablemente. El dominio uno es aquellos pares ordenados que cumplan esta condición, ¿no? Eso tiene que estar detallado, indudablemente. Aquí también me faltaba poner eso en esta parte, ¿no? Aquí, el dominio número 2, ¿sí? El dominio número 2 es aquel que cumpla esta restricción, con esta restricción de acá, ¿no? Y ahí está la gráfica en detalle, ¿no? Ahí está. El dominio número 2. Listo. Bueno, esto vamos a colocarlo al margen. Bien. Y estamos en nuestro dominio número 3. Y claro, el dominio número 3, pues vamos a utilizar la nomenclatura simbólica, ¿no? Pues acá decir el dominio número 3 va a estar resuelto cuando nosotros hagamos respetar esta restricción. O sea que esta función está sujeta a puras rectas, ¿no? Tengo puras rectas en esta función. Entonces acá lo que voy a hacer pues es agarrar y llevar esto, ¿no es cierto?, allá al programa para que me genere la gráfica y traerla acá. Bien, eh, veamos. Tenemos entonces acá lo siguiente. 2x más 3y mayor a 2. 2x más 3y mayor a 2. Como habíamos dicho, una recta segmentada por el símbolo de relación matemática, ¿no? Y subrayando la parte superior porque es mayor. Y bueno, graficar una recta y subrayar no es para nada complicado. Lo importante es reconocer lo que le estoy mencionando. Una recta segmentada y con la parte superior, que es la que nos interesa en esta parte. Eso lo plasmamos allá y tenemos nuestra gráfica 3 para nuestro ejercicio. Y ya tenemos de manera particular analizada cada una de las restricciones con su respectiva gráfica. Lo que nos queda ahora es buscar la zona factible, ¿no? La zona factible de esas tres restricciones. Bueno, ahí está. La gráfica número 1, la gráfica número 2 y la gráfica número 3, todas en detalle, ¿ya? Entonces, la primera, la segunda y la tercera. Indudablemente lo que nos queda entonces acá es el cálculo del dominio final de la función. Cálculo del dominio de la función. Entonces vamos a decir, ¿no?, de manera general, ya no particular, sino general, vamos a decir, tomemos esta nomenclatura para aprovechar acá el tema del tiempo, que a veces es corto, para poder explicar todo lo que uno tiene que explicar. Podemos decir que el dominio de la función f de x, y va a ser aquel, o va a ser todos los pares ordenados x, y que cumplan con la primera restricción y con la segunda y con la tercera, o sea, la intersección de las tres, ¿no? La primera condición la condicionamos a una intersección, buscamos el operador lógico de conjunción, ¿no? Aquí estamos ya condicionando, que estamos diciendo, la respuesta final es lo que cumpla con la primera y lo que cumpla con la segunda. Y si hay una tercera, que cumpla con la tercera, ¿no? Entonces aquí, con la primera, con la segunda e indudablemente con la tercera. Entonces esto me va a generar un gráfico. Y ese gráfico es el que vamos a ver a continuación si me presenta una zona factible, porque el hecho de que me den una función no implica de que esa función tenga una zona factible.
Entonces acá lo que vamos a hacer es generar la gráfica ya de las gráficas interpuestas la una con la otra, es decir, colocadas todas en un solo gráfico. Para eso entonces vamos a irnos ya a nuestro apoyo tecnológico, ¿no es cierto? Que estamos ocupando la herramienta básica que es el GeoGebra. Y bueno, vamos a ver. La primera restricción es la siguiente. X más Y mayor o igual a 2. X más Y mayor o igual a 2. Nuestra segunda restricción es Y más X mayor a 1. O X más Y mayor a 1. Nuestra tercera restricción es 2x más 3y mayor a 2. 2x más 3y mayor a 2. Listo. Ahí están las tres restricciones que se han presentado en nuestro problema. Claro, indudablemente no queda claro acá. Hay una zona factible que es la más oscura, ¿no? Pero para que quede claro esto, lo que hacemos es pedirle al programa que nos genere la intersección de las tres. Entonces, para eso, ¿no es cierto? Vamos a buscar el operador acá y decimos A intersectado con B, intersectado con C, ¿no? Tengo entonces la respuesta. Esta es la gráfica, esta es la gráfica de la función final. Todo lo que está con rojo vendría a ser los pares ordenados que me van a servir para poder poner en marcha toda la función. Toda la función va a ser puesta en marcha cuando yo agarre cualquier par ordenado que esté en la zona con rojo. En la zona de blanco son los pares ordenados que no harían que la función funcione. ¿Ya? Y entonces aquí tengo el resultado final, lo cual vamos a llevarlo allá para poder dar por encerrado el problema número 2. Vamos a llamarle G sub 10, vamos a guardar y vamos a irnos allá a nuestra hoja de cálculo. Ok, entonces aquí vamos a hacer un pequeño trámite que es introducir esta variable, la gráfica mejor dicho, y listo. Ya tengo de manera detallada y general el resultado final de esta función. Este vendría a ser el dominio general de la función y esta es su gráfica final de la función que resulta de interponer los tres gráficos en uno y en la que nos interesa subrayar la zona donde las tres subrayen o pinten automáticamente. Bien, podemos ver un ejemplo número 3 y ustedes tendrán como trabajo realizar el ejemplo número 4. Las prácticas en este grupo siempre van a ser prácticas cortas. No es necesario dar gráfica, un práctico de 20 ejercicios. A rajar aquí yo les voy a dar prácticos de 3, 4 ejercicios, a veces de un ejercicio, para que acompañemos de manera continua el entendimiento de lo que estoy queriendo transmitir. Entonces, para ustedes va a quedar la 4. Yo voy a resolver la 3. ¿Ya? Obviamente ya valiendo por nota, indudablemente, y puntos para sus prácticas y todo lo demás. Bueno, en la pregunta número 4 pasa algo interesante. Ocurre de que vamos a reconocer cuántos problemas tenemos acá. Y la cantidad de problemas acá son 3, ¿no? Este es el problema 1. Este es el problema número 2, ¿no es cierto? Y este es el problema número 3. Bien. Ok. 3 problemas presentes en esta función. Vamos al cálculo del dominio número 1, ¿no? Cálculo del dominio número 1. Como les dije, el orden en los factores no altera el producto. Para mí este es el 1, pero para ustedes puede ser este el 1. No pasa nada. Lo que hay que hacer es, perdón, es especificar, ¿no? ¿Cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3? Entonces, para mí este es el número 1. Es una raíz par con argumento en el numerador. Si el argumento está en el numerador, pues entonces yo tendré que estudiar el comportamiento de ese argumento. Voy a tener que forzar a que sea positivo,
Por ende, consigo eso poniéndole mayor o igual a 0, y ahora debo reconocer qué es lo que está pasando aquí. Y para reconocer eso, lo aconsejable es despejar las variables, y en este caso, este que está con más, aquí va a pasar con menos, ¿no? Y claro, voy a tener que multiplicar por -1, y al multiplicar por -1, ya vamos a quedar en clareza de que esto es una circunferencia. Circunferencia porque las dos variables están elevados al cuadrado. Circunferencia porque el signo entre las variables es positivo. Circunferencia porque los coeficientes de las variables son 1. Y indudablemente acá este símbolo de relación matemática va a cambiar a menor o igual, por el motivo de que estoy multiplicando por -1. Bueno, aquí nos ponemos una especie de ayuda, ¿no? Decimos, aquí tenemos una circunferencia, ¿no? Con un centro que continúa en el origen, 0, 0, y con un radio definido como más menos 5, porque la raíz cuadrada de 25 es 5. Eso nos va a ayudar a entender la gráfica manual, ¿no? Con nuestro cuaderno y el lápiz y todo lo demás. Y además nos está informando aquí de que es una circunferencia, parte del origen, tiene un radio de 5, es normal su gráfica, el contorno es normal, y nos va a interesar todo lo interno, todo lo de adentro. Y eso podemos verlo en detalle cuando vayamos allá a hacer la gráfica específica, ¿no? Vamos a hacer la gráfica específica. Entonces, para hacer la gráfica específica, pues vamos allá a nuestro apoyo tecnológico, ¿no es cierto? Y bueno, aquí va a quedar lo siguiente. Tenemos acá x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 5, si es que no me equivoco. A ver, bueno, en este caso, correcto. En este caso, digamos, eso va a ser la gráfica, pero acá es 25. Ok, vámonos acá. A ver, estoy compartiendo con ustedes, sí. Aquí es 25. Ok, listo. Esa es nuestra gráfica, ¿no? Una circunferencia cuyo contorno está incluido porque dice menor o igual. Lo interno por el símbolo de relación matemática, una circunferencia en el origen porque aquí el centro es 0, 0 y el radio 5 a todas las direcciones. En particular, esta sería la gráfica de esta restricción. En particular. Entonces, esto significa para nosotros nuestra gráfica mm, G sub 11, y vamos a llevarla ya a nuestra hoja de cálculos. Perfecto. Aquí venimos y decimos, esta es la gráfica particular solamente de esa restricción. Solamente de esa restricción, ¿no? Ya tengo la gráfica de la primera restricción. Que esto depende a ustedes a la estética que le den. Listo. Eh, su dominio. Bueno, su dominio, pues aprovecharemos esto, ¿no? Para anotar de manera general el dominio de esta primera restricción. El dominio número 1 va a ser todos los pares ordenados o todos los valores x, y que cumplan con esta restricción, que cumplan con esta expresión. Entonces, ahí está. Nuestro dominio número 1. Bueno, nuestro dominio número 2 pues va a ser la raíz, ¿no es cierto? Pero ya el trato es diferente porque se encuentra en el denominador. Entonces aquí vamos a agarrar, ¿no es cierto? Cálculo del dominio número 2. Es esto lo que vamos a analizar. Si está en el denominador la raíz cuadrada con su argumento, podemos hacer un atajo algebraico y podemos decir, para evitar hacer muchos cálculos, como esto está en el denominador, basta que el argumento lo condicionemos a que sea positivo, o sea, mayor a 0. Con eso nos ahorramos hacer cálculos. Y obviamente de acá queda claro de que nos han preguntado algo de que ya no es una circunferencia. Bueno, esto lo nuevo, por así decir, esto ya no es una circunferencia, esto es una hipérbola, ¿no? Esto es una hipérbola.
Para que quede más claro que es una hipérbola, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a despejar las variables. Esto de acá va con menos, va a pasar con más. Y claro, es una hipérbola porque las variables están elevadas al cuadrado y una de ellas es negativa, ¿no? Entonces estamos enfrente acá a una hipérbola. Esto es una hipérbola, ¿no? Importante saber reconocer la figura que nos están dando para que hagamos la gráfica. Y aquí estamos enfrente a una hipérbola, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, esta hipérbola va a tener vértices en los valores 0,2 porque, a ver, la raíz cuadrada de 4 es 2, lo que significa que los vértices van a empezar ahí, en ese lugar. Pero vamos a verlo en detalle cuando hagamos la gráfica. Entonces aquí vamos a decir el dominio número 2, pues es aquel que cumpla con esta restricción. Con la novedad que estamos enfrente ahora a una hipérbola, ¿sí? No es una circunferencia, es una hipérbola. Ok, vamos a la gráfica específica, ¿ya? Vamos a la gráfica específica. X al cuadrado menos Y al cuadrado mayor que 4. Ok, vamos por acá. Eh, X al cuadrado menos Y al cuadrado mayor que 4, ¿sí? Mayor que 4. Ok, aquí vamos a hacerlo. Mayor que 4. Ok, como pueden observar, tenemos hipérbolas. A ver, estoy compartiendo, sí. Tenemos hipérbolas. Hipérbolas porque la expresión representa una hipérbola indudablemente. Con que una variable sea negativa ya es una hipérbola. Si es la variable y, la hipérbola es en paralelo a x. Si es la variable x, la hipérbola es en paralelo a y, ¿no? Y comenzamos con vértices en 0, 2 y 0 menos 2 debido a que la raíz cuadrada de 4 es 2. Segmentada porque dice mayor, y ya sabemos de que cualquier figura o gráfica en la que esté involucrada el símbolo de relación matemática mayor, tenemos que segmentar el contorno. Y estos cumplen con esto, y estos cumplen con esto, pero esto no cumple con lo de acá. Así que aquí vamos a agarrar, vamos a descargar esto, y claro, esto va a ser llevado allá a nuestra hoja de cálculos, porque siempre es bueno, al comienzo de los primeros pasos en análisis de funciones, siempre es bueno graficar de manera particular cada una de ellas para entender cuándo es una hipérbola, cuándo es una parábola, cuándo es una circunferencia, cuándo es una recta, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y acá entonces vamos a insertar la imagen, ¿no? Y pues tendremos aquí la gráfica de la segunda restricción, ¿no? Esa gráfica de la segunda restricción en la que ustedes ven acá, ¿no es cierto? Y bueno, ahí tengo en detalle la gráfica número 2, ¿sí? Aquí está. Listo. Ese es el dominio gráficamente de la parte número 2. La primera, la segunda. Pero tenemos la tercera. Y en la tercera, ¿qué pasa en esta parte? Bueno, le hemos llamado a esta parte el logaritmo natural. Es nuestro dominio número 3, ¿no? Entonces acá tenemos el dominio número 3. Estamos analizando esta parte de esta máquina. Aludo a una máquina para que me puedan entender. Creo yo que el ejemplo de máquina es o uno de los más adecuados para que podamos entender qué estamos calculando. Suponiendo de que esta es una máquina, porque en sí, en la vida real, esta es una máquina que está optimizada. Bueno, en las empresas, toda la producción y etcétera está optimizado, está en función a una expresión matemática que a través de cálculos estadísticos nos permiten predecir el comportamiento de las ventas, etcétera, 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 de un determinado producto y que los ingenieros o ingenieras están involucrados en esa parte también. Por eso aludo a eso, ¿no? Esta es una máquina que yo tengo que hacer funcionar. Y para que esta máquina funcione, hago el análisis, ¿no? Para poder ver con qué datos yo puedo alimentarla para que ella me devuelva resultados y yo pueda
con esos resultados dar algunas aplicaciones o explicar algunos resultados, dependiendo en lo que trabaje, obviamente, en la parte de ingeniería que es extensa. En este caso, eh, acá lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. El argumento, este argumento que es X por Y, tengo que condicionarlo a que sea positivo. No cero, positivo porque no hay logaritmo de cero. Y en este caso lo que yo tengo que reconocer aquí, lo que yo debo reconocer acá, es que cuando la variable X esté multiplicada por la variable Y, la gráfica de estos son cuadrantes. O sea, aquí eh, la gráfica son cuadrantes o planos, cuadrantes, ¿no? La gráfica este es un cuadrante. Bueno, cuando lo voy a graficar, van a entender mejor a qué me refiero. En este caso, sabemos de que un plano tiene cuatro cuadrantes: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, y los cuadrantes se van definiendo de acuerdo a los signos de la variable X y la variable Y. Aquí me va a interesar el primer cuadrante, pero no es el único, ¿no? El primer cuadrante porque si X es positiva y Y es positiva, me va a dar positivo. No solamente el primer cuadrante, también me va a interesar otro cuadrante. El segundo cuadrante sería X negativa y Y positivo. Eso no me va a dar positivo, ¿no? El tercer cuadrante es X negativa y Y negativo. Ese me sirve. Tercer cuadrante. ¿Por qué? Bueno, porque en el tercer cuadrante, al ser esta señora de acá negativa y al ser esta también negativa, negativo con negativo me da positivo y entonces tengo respuestas positivas y entonces mayor que cero. Entonces me va a interesar el primer cuadrante y el tercer cuadrante. O sea, esto tiene que darme como gráfica el primer y tercer cuadrante, ¿no? Vamos a verlo. A ver, vamos a ver esa parte. Entonces acá, pues, vayamos a la zona de la gráfica. Vamos a ver qué sucede acá. XY mayor que cero. Correcto. A ver, perdón, si estoy compartiendo, sí. Ahí se me olvidó. Bueno, ok. Como pueden ver, me ha arrojado cuadrantes. Cuadrante primero, segundo, tercero y cuarto. El primero y el tercero. Los motivos. Que aquí la X es positiva y la Y es positiva. Y si la X es positiva y la Y es positiva, esto va a ser positivo. El tercero, porque la X es negativa y la Y es negativa. Y negativo con negativo me da positivo, entonces me generan una respuesta positiva. Esto no, porque al ser una negativa y la otra positiva, difícilmente me dé positivo, me va a dar negativo. Yo necesito que sea positivo. Segmentado, segmentado porque dice mayor. Observen de que el eje X y el eje Y están segmentados porque el contorno de esos cuadrantes no pueden ser tomados en cuenta acá por el símbolo de relación matemática. Bien, vamos acá entonces a descargar esto y pues tendremos nuestra gráfica 3C y llevémosla a nuestra hoja de cálculos. Listo. Indudablemente nos quedaría primeramente responder de manera particular ese dominio, este dominio número 3, ¿no? Que es este, ¿no? Tiene que cumplirse esta condición y listo, ya ahora vamos a generalizar el problema, de particular a general. Pero antes vamos a mostrar la gráfica en particular de esa restricción, que sería G3. Ahí está. Entonces, siempre es bueno al comienzo hacer estos pasos para en detalle ir viendo qué pasa con cada restricción. Ya con la práctica, el alumno ya maneja mejor los conceptos y claro, puede hacerlo en un paso, pero siempre es aconsejable un poquito ir paso por paso, ¿no? Tampoco quedarnos siempre en paso por paso, ¿no? Sino que ya cuando uno se sienta ya en condiciones de subir de nivel,
indudablemente ya uno va haciendo directamente la gráfica como hicimos en la clase anterior, claro, con el apoyo tecnológico, que con la tecnología pues no hay mucho que hacer. A un clic tenemos los resultados. Dominio final de la función. Cálculo del dominio de la función. Bueno, vamos a aprovechar esto para ganar tiempo. Aquí permítanme por favor, hacer un copy-pega de esto para un poco tener la posibilidad de ganar tiempo y tal vez escuchar algunas preguntas que tengan. Y aquí tenemos entonces lo siguiente. Vamos a hacer que se cumpla la restricción número 1. Vamos a hacer que se cumpla la restricción número 2, ¿no? Entonces, condicionamos, ¿no? La número 1 y la restricción número 2, que es la hipérbola, y la condición número 3, que son cuadrantes, o también algunos le llaman planos. Y pues la condición número 3. Perdón, listo. La condición número 3. Ahí está. Condición número 1, condición número 2, condición número 3. Bueno, vamos a la gráfica entonces. Vamos acá. Ok, muy bien. En orden, nuestra primera restricción es x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 25. X al cuadrado, a ver, permítame. X al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 25. Ahí tengo la primera gráfica, número 1, pero no es la única, ¿no es cierto? No es la única, ¿ya? Tengo también otra restricción, pero a ver, voy a trabajar en vectores, ¿sí? Vectorialmente, porque así es más exacto la gráfica. Ahora sí. Ok, este es el vector A. El segundo es, pues, x cuadrado menos y cuadrado mayor a 4. X cuadrado menos y cuadrado, eh, a ver, mayor a 4. Ok, mayor a 4. Listo, ya tengo el segundo. Y la tercera es x por y mayor a 0. X por y mayor a 0. Listo. Ok, perfecto. Bueno, eh, ahí tengo, ¿no? En resumidas cuentas, las restricciones, ¿no? Las restricciones en la función, ¿sí? Ok, a ver aquí. X al cuadrado menos y al cuadrado mayor que 4. Ok, perfecto. Bueno, teniendo las restricciones a mi disposición, pues yo digo, ¿dónde estaría el dominio, no? Porque aquí están las tres gráficas de interés. Pues para eso vamos acá a nuestro operador y decimos la restricción A intersectada con la restricción B intersectada con la restricción C. Y para verlo en detalle, pues ahí está. Este es el dominio de la función. Esta zona y esta zona. Así que para que esta máquina funcione en general, si le damos valores acá, o agarramos pares ordenados de aquí y agarramos pares ordenados de aquí, esto va a funcionar directamente, ¿no? Perfecto. Vamos ahí entonces y plasmemos la gráfica final, gráfica 14, y vayamos a nuestra hoja de cálculo. Ok, insertemos acá y listo. Ahí están analizadas en detalle esas tres funciones de manera particular y de manera general. ¿Ya? Ok, listo. Ahí está. Para que el archivo que tengan sea lo más detallado posible. Ok, bueno, perfecto. Ok, entonces, con esto vamos a dar por terminada la clase. Vamos a parar la grabación de la clase, sin antes agradecerles su valiosa atención
¿no? Y su presencia en la clase, y luego que sea parada la grabación de la clase, vamos a ver las posibles preguntas que puedan tener o algunas consultas que puedan tener en cuanto al análisis de esta función. Por en cuanto, agradecerles por su valiosa atención.